virtual sobre el sector astillero, base normativa para la calidad y la productividad del subsector de embarcaciones menores. Si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, la puede hacer a través de nuestro chat, el cual vamos a estar súper pendientes de él. Idealmente que si tiene alguna pregunta respecto a la presentación, a las presentaciones que vamos a ver a continuación, le pedimos el favor que la puedan guardar o la puedan hacer al finalizar, ya que al terminar vamos a tener una sesión de preguntas donde daremos respuesta a cada una de ellas. Así que, Gerson, si quieres puedes ir compartiendo la pantalla. Les voy a presentar a Gerson Torres, él es nuestro gestor de normalización aquí en Icontec, quien hará la apertura a este evento. Así que, Gerson, adelante. No vemos pantalla, ahora sí. Modo presentación, por favor. Listo, activa tu micrófono, por favor. Hola, hola, buenos días. ¿Me confirman audio? Sí, perfecto. Adelante. Bueno, buenos días, bienvenidos a esta socialización sobre el estudio normativo en el sector relacionado con las normas. Agradecemos su participación en esta charla, la cual se realiza con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien ha destinado recursos para el fortalecimiento del sector productivo del país como parte de su misión. Este año, pues, con nosotros, con Icontec, hemos trabajado en el desarrollo de 80 documentos normativos que impactarán positivamente en el desarrollo de la industria nacional. En este caso vamos a presentar ese aporte en el desarrollo de documentos para el sector astillero y de embarcaciones menores específicamente. Durante este periodo se han desarrollado, se van a desarrollar 17 documentos normativos que nos permitirán ampliar la base del comité y poder tener y ofrecer a las diferentes partes interesadas una base normativa adecuada que permita la aplicación en los diferentes ámbitos de toda la cadena. Y vamos a hablar un poco sobre las normas y luego el capitán Ricardo Mejía, que ya lo voy a presentar, nos va a hablar sobre la aplicación y la experiencia de uso de estos documentos. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por su participación y pues iniciando voy a contar un poco sobre Icontec. Icontec ejerce las funciones de Organismo Nacional de Normalización, esto a través del decreto 1595 del 2015. Es decir, somos asesores del gobierno en materia de normalización, acompañamos a los reguladores en toda la parte de elaboración de normas, de requisitos técnicos para productos y servicios. eh, Participamos en la Comisión Intersectorial de la Calidad y también trabajamos brindando soporte a algunos acuerdos comerciales sobre obstáculos al comercio. Esto nos pone en una posición, digamos, muy importante de poder convocar a las diferentes partes interesadas para buscar esa creación de requisitos, esa elaboración de requisitos y como producto final tener documentos normativos, tener normas que nos permitan o que le permitan a todo el sector ir avanzando en materia de calidad. En ese sentido, pues también hacemos parte del Subsistema Nacional de Calidad junto con otras organizaciones como el ONAC, el Instituto Nacional de Metrología, y participamos, como ya les dije, en la elaboración de los documentos junto con los diferentes ministerios y nosotros ejercemos ese rol de organismo nacional de normalización. En ese sentido, y pues como les estaba comentando, nuestra misión es desarrollar las normas y guías técnicas y pues participar con el gobierno nacional en todos los proyectos o proyectos y objetivos que el gobierno se trace en materia de calidad, productividad y competitividad para el país. Somos pues una organización privada, pero pues sin ánimo de lucro y pues hemos sido confirmados como Organismo Nacional de Normalización.
En ese sentido, pues todos nuestros documentos, todas las normas que elaboramos son normas de tipo voluntario. Ninguna es una norma obligatoria a menos de que sea mencionada por los reguladores o por las autoridades, en este caso del sector fluvial. Entonces, nuestras normas todas son absolutamente voluntarias. Las normas relacionadas con embarcaciones en estos momentos se desarrollan en el Comité 255. Es un comité relativamente nuevo que arrancó en el 2018 y pues llevamos más o menos 4 años de trabajo. Nace con un ámbito muy específico que es la normalización en embarcaciones de recreo y otras embarcaciones menores que van hasta los 24 metros de longitud y excluimos los botes salvavidas y el equipo de salvamento. Este comité nace con unos objetivos muy, muy particulares. Uno, buscar la participación de Colombia en ámbitos internacionales, poder llevar la posición de un sector a nivel internacional y también buscar esa transferencia de conocimiento que nos permita, digamos, avanzar rápidamente y entregarle herramientas al sector en materia de normas técnicas que les permitan adoptar prácticas de nivel internacional. Es así como nos hemos estado vinculando al Comité Internacional 188, al ISO TC 188, que son el Small Craft. Como pueden ver, somos el único país de la región, junto con Cuba, los únicos países que estamos participando en estos comités. Colombia ha ejercido o quiere ejercer una posición de liderazgo, buscar esas posiciones de liderazgo que nos permita, digamos, como les dije anteriormente, impulsar el sector en materia de normas técnicas. Entre el 2018 y el 2019 elaboramos documentos relacionados con el casco, con la seguridad del casco, adoptando las series 12, ISO 12215. Eso lo hicimos entre el 2018 y 2019. En los años 2020 y 2021 trabajamos en temas de seguridad y de estabilidad. Trabajamos algunos temas de combustible, mangueras, em, y trabajamos todo el tema de estabilidad con las ISO 12217. Eso nos daba, digamos, un marco de operación entre la construcción del casco y la estabilidad de la embarcación, junto con otras condiciones asociadas a la seguridad, como la capacidad de carga, el manual del propietario, que es muy importante, y el sistema de combustible. Y para este año, con el apoyo del Ministerio de Comercio, hemos elaborado hasta el momento 9 normas y vamos a terminar con 17. Ya estas normas que les presento ya están publicadas, ya están para la consulta. Hemos trabajado entonces todo el tema de ventanas, portillos, escotillas, sistemas portátiles, placa de conductor, mangueras, todo el tema de dirección, todo el tema de seguridad sobre la operación a través de la visión. Y vamos a terminar el año con estas normas que están relacionadas con los sistemas eléctricos, tanques de combustible, determinación de la potencia máxima, sistemas de protección contra rayos, sistemas de protección contra incendio y otras normas que complementan algunos temas de seguridad. Esta es, pues, digamos, la introducción a la charla de hoy. Le voy a dar la palabra al capitán Ricardo Mejía. El capitán Ricardo Mejía actualmente es el presidente del comité, nos ha acompañado desde el inicio del comité y nos ha acompañado en la elaboración de estos documentos. Nos va a hablar un poco sobre la experiencia de estos documentos y cómo desde la Dirección Marítima eh, buscan incorporar algunos de estos documentos en todos los procesos y pues cómo estos documentos que se están desarrollando se busca que se usen en la industria naval. Adelante, capitán. Muy buenos días. Es un gusto para mí poder estar en un evento de divulgación como estos, que es el objetivo con el que se comenzó el Comité de Embarcaciones Menores.
de poder llevar un nivel adecuado de calidad a nuestras embarcaciones menores, todo con el objetivo final de tener unos muy buenos barcos competitivos a nivel local, suramericano e internacional, bajo una unidad de criterios normativos, siguiendo lineamientos completamente de OCDE, de evitar cualquier interferencia que no sea técnica, para lograr que un barco hecho aquí esté perfectamente equiparable a uno hecho en Estados Unidos, hecho en Europa y comercializado en cualquier parte porque cumplen la misma normatividad y vienen con los mismos requisitos de calidad completos. Y eso unido a el fin último siempre de toda la autoridad marítima y de todos los marinos, y es asegurar la vida humana en el mar. Eso se logra con barcos de calidad. Entonces, eso es lo que está pendiente para hacerse y que está en un proceso muy completo. Entonces, devuélvete por favor, esta, en este momento, devuélvete hasta la primera, por favor. Ok, exacto. Entonces, ¿por qué está presentada así? La Dirección General Marítima, la Autoridad Marítima Colombiana y nuestra otra autoridad, Ministerio de Transporte, del cual está conectado el señor ingeniero Ismael Zapata, son la única autoridad posible en Colombia. Si es en el mar, es en DIMAR; si es en los ríos, es mi transporte. Por lo tanto, de ahí no nos salimos. Y es lo que estaba mencionando Gerson perfectamente, que la norma es voluntaria hasta que la autoridad lo adopte o lo ordene. Por ello, el trabajo que se ha llevado es ese. Desde el principio del comité, todo está orientado a que se tenga la normatividad necesaria y sea adoptada por la autoridad. Eso significa que se convierten en obligatorias para la fabricación, para el diseño, construcción, comercialización, todo lo que tiene que ver con el barco, con los botes, embarcaciones menores. Embarcaciones menores para el personal que está conectado, que veo que muchos son de parte administrativa y evidentemente esta no es una charla técnica especializada. Esa ya las hemos hecho en DIMAR. Se han hecho 14 capacitaciones a lo largo de todo el año al personal técnico de los astilleros. Entonces, este evento, segunda, por favor. Entonces, ya en la agenda como de esta presentación, ya habló muy bien el ingeniero Torres, el gestor de normalización que nos ha acompañado desde el principio, el señor ingeniero naval, capitán de navío Reinaldo Pinilla, que es el jefe del área de empresas del sector marítimo, que es un tema muy, muy conectado con todo lo que tiene que ver con Mincomercio y con las cámaras de comercio. Y él está en este momento pendiente de conexión, saliendo de una reunión con el jefe el subdirector de Marina Mercante de DIMAR. Ya si hay algún inconveniente y me da instrucción, haré yo la presentación por mi capitán. Les habla el capitán de fragata de reserva Ricardo Mejía Correa. Soy el presidente del comité ICONTEC 255 y el ingeniero naval de Eduardoño, SAS, para todo el país. Entonces, en este tema de divulgación está el tema de 1 a 4, las funciones y atribuciones de DIMAR en la industria naval, que es clave tener eso muy claro. La licencia de explotación comercial,
el tema que nos maneja ahora y que hemos estado dedicado a ello, el registro de los modelos para fabricación en serie en poliéster reforzado con fibra de vidrio. El tema 5, que son las normas ISO, que ya lo dijo muy claro el ingeniero Torres, pero para mostrarles preciso dónde sale ese origen. Y los temas 7 y 8 es una ilustración sobre la primera capacitación realizada para que continúe, para que puedan ver el nivel técnico necesario para hacerlo. Entonces, en este momento en este momento le concedería la palabra al señor capitán de navío Reinaldo Pinilla Bianchá, o a través del ingeniero Juan, para que pueda hablar. Si él no puede hablar, entonces continuamos. Creo que continuemos mientras pues pasa panelista. Continuamos. Ok, entonces, las funciones y atribuciones de DIMAR en la industria naval. Aquí es un resumen de decretos en que está exacto cómo participa. Y como lo pueden ver, es regular, autorizar, controlar construcción, reparación, todo lo que tiene con los barcos. ¿Sí? Y autorizar y supervisar la organización y funcionamiento de los astilleros y todo lo relacionado. Para ello, se necesita que el registro de las empresas tengan una licencia de explotación comercial. Y entonces aquí es donde vienen las cosas principales unido con Ministerio de Comercio y con cámaras de comercio. No puede haber astillero ni taller de reparación que no esté legalmente constituido ni esté matriculado en Cámara de Comercio. ¿Sí? Eso es algo clave acá. Lo siguiente es que ya con todo el trabajo de calidad y con todo lo que se ha hecho, buscando implementar y exigir la ingeniería naval en el país, que está aprobada como carrera independiente con el decreto 385 de 1997 que reglamenta el ejercicio de la ingeniería naval en el país. Bajo la ley, un barco solamente puede ser diseñado por un ingeniero naval. Puede ser construido por otro ingeniero siguiendo los lineamientos exactos del diseñador, pero la responsabilidad total es del ingeniero naval. Y quien diseña, y ahí es donde está el problema, que Colombia hemos tenido las malas costumbres heredadas de hace mucho tiempo de copiar las cosas, de querer buscar el lado más cómodo y también asociado a no tener disponibilidad de personal. Ahora tenemos dos facultades de ingeniería naval, la Escuela Naval Aviante Padilla, a la que pertenecemos prácticamente el 95% de los ingenieros navales que hay en el país, los que estamos, porque era donde podíamos estudiar como parte de nuestra educación como oficiales navales. Y ahora está la Universidad Tecnológica Bolívar. Ya se han graduado varias promociones muy pequeñas, pero ya tenemos varios muchachos competitivos trabajando en el mercado, siendo el director de carrera el doctor ingeniero naval Jairo Cabrera. Y eso es lo que estamos buscando, tecnificar completamente la profesión y buscar que nuestros barcos sean muy bien hechos. Y a eso se une que entonces DIMAR, que en su momento está en trámite interno de Mintransporte, poder autorizar cómo se construye y cómo, si es para un barco en producción en serie, que es lo normal acá, en todos nuestros astilleros, para producción en poliéster reforzado con fibra de vidrio, que tenemos que ir dejando eso de hablar que es un bote de fibra de vidrio. La fibra de vidrio es una tela blanca que es puro vidrio solo. Sin la resina no funciona. Es poliéster reforzado con fibra de vidrio o plástico reforzado con fibra de vidrio. Hay que especificarle a la autoridad, a la sección de naves, cómo se diseñó, cálculo estructural,
la forma de la nave. Eso quiere decir que cada barco es distinto del otro. Podrán ser parecidos, pero ahí es donde vienen las cosas de propiedad intelectual y registros industriales en Colombia, que ha estado un poco descuidada la cosa. Para marcas, sí, todo el mundo pelea si puso McDonald's o McDonald's, pero en los barcos no. Entonces ha habido copias y muchísimas cosas en que desgraciadamente ya a niveles descarados va a decir usted, oiga, pero ese barco es igualito al mío. No, tiene 1 centímetro más largo, es otro. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Esas son las cosas que hay que ir llegando y solamente lo logramos con estar todo el mundo trabajando bien. Normalmente el que copia no le pone cuidado a cómo lo hizo, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar unido el diseño hasta registrar el modelo, como dice aquí, de DIMAR, le aprueban el modelo con todo, con la estabilidad completa. Si el análisis de estabilidad no cumple lo que exige DIMAR, pues no se registra el barco, hay que cambiar las características de carga, porque eso depende la vida humana en el mar. Es el objetivo último siempre de todas las administraciones marítimas. Y después tener la autonomía tecnológica. DIMAR tiene software especializados GHS para hacer análisis de emisión de datos de estabilidad, cosa que lo hacemos en otros programas especializados como MaxSurf y otros que se enseñan en las dos facultades y que son programas altamente especializados de ingeniería naval para esto. Y obviamente tiene que ser un ingeniero calificado en ello para poderlo hacer, unido al necesario cálculo estructural obligatorio para unas condiciones de servicio dadas. No es lo mismo decir, no, es que estoy haciendo una lancha para andar dentro de la vía Cartagena, ¿sí? O que está registrado para andar en el canal del dique o en el río. Después llega usted a Cholón y la encuentra allá y dice, oiga, por Dios, cuando me devuelve y pase por Punta Gigante con ola de 2 metros, ¿qué? Se va a dañar, se va a reventar. Esas son las cosas. Entonces tiene que ir completamente unido todas las exigencias. Y eso desemboca en todo este gran trabajo que se ha hecho de calidad. Entonces, con lo de la aprobación de los modelos que se ha trabajado mucho, mucho y evitar la copia y que todos trabajen con su derecho a crear lo suyo, ser su propiedad, hacer empresas sobre ello, es la obligación de continuar. Próxima, por favor. Esto es lo que le estoy diciendo. La licencia de explotación comercial implica que quien quiera fabricar un bote en Colombia tiene que ser un astillero registrado. No hay vuelta de hoja. No hay astillero bajo el palo de mangos, no hay astillero allí en la pieza de atrás, allí en el garaje. No, si usted va a vender bote comercial, tiene que estar registrado. Y uno de los requisitos obligatorios para obtener el LEC es que exista la empresa legalmente constituida. Como quien dice, tiene que estar registrada en Cámara de Comercio. Entonces ahí es donde se ve la integración entre todos los medios. Y hay otro detallito que no lo había mencionado y que algunos de ustedes estarán preguntando. ¿Cómo así que embarcaciones menores hasta 24 metros? Pues sí. En el mundo occidental, lo normal es que una embarcación menor, hablando bajo la Organización Marítima Internacional, OMI, y bajo todas las reglamentaciones ISO, DIN, todo lo norteamericano, es una embarcación que tiene una eslora, o sea, una longitud de casco menor de 24 metros. Eso es bastante, esos son barcos de 80 y pico de pies. Los barcos más grandes que se hacen en Colombia han llegado a los 50, 52. Y en producción ahora estándar de los astilleros principales, entre 45 y 52. Y entonces viene el tema, pero ¿por qué hay lanchitas más chiquitas? Bueno, resulta que por asuntos impositivos, el Ministerio de Comercio es el que definió hace muchos años por ley de la República, en un artículo muy precisito, que una embarcación menor en Colombia es una embarcación que tiene un arqueo neto inferior a 25 toneladas de registro. Ese es un dato que no se les puede olvidar. En Colombia, embarcación menor tiene 25 toneladas de arqueo o menos.
arqueo neto. El arqueo, para quienes no lo tienen claro, se refiere simple y llanamente a la capacidad volumétrica de la embarcación. Es la capacidad de carga y viene desde la terminología de carga. Que si eso se aplica a un bote deportivo, otras cosas, es otro cuento. Pero es la capacidad volumétrica del casco después de hacer unas deducciones particulares. Y eso está especificado muy bien en el reglamento de arqueo de DIMAR. Ahí están las tablas precisas para las embarcaciones, qué se hace, cómo no se hace. O sea, normatividad la tenemos bastante completa. Faltan más cosas que se están adoptando porque nuestros compromisos internacionales de ley con la OMI y todos sus convenios, cuando hablamos de OMI convenios es hablar del famoso SOLAS, seguridad de la vida humana en el mar, razón de ser de todos, el cuidado de los marinos. Marpol, el cuidado total del medio ambiente, cero vertimiento, control de aguas residuales, control de aguas negras, control de aguas sucias, de aguas de lastre, todo lo relacionado con ello. El convenio de las luces Colrex 72, que a un costado lleva una luz verde, que al otro lleva una roja, que arriba una blanca si va con motor, que tiene una luz atrás. Todo eso está clarísimo. Que hay unas condiciones determinadas de navegación también, si es navegación internacional. Todo está perfectamente especificado y como tal tenía que cumplirlo Colombia. Entonces, DIMAR siempre ha estado muy pendiente de las embarcaciones mayores. Ahora, desde el comité, desde el primer día, ha estado siempre un funcionario de alto nivel de DIMAR. Al principio era mi capitán Reinaldo Pinilla como jefe del área de empresas del sector marítimo, o sea, astilleros, y después, por decisión superior, fue relevado por el señor capitán de navío, jefe de naves de DIMAR, señor capitán de navío, ingeniero naval William Lugo, maestro especialista en estabilidad y demás, quien son los que revisan y aprueban ahora cualquier modelo y cualquier construcción en Colombia, viendo que cumplan todo lo que debe cumplir. Siguiente, por favor. Todo esto, aquí están los requisitos de trámite. Entonces, en los requisitos de trámite está clarísimo lo que debe cumplir. Y de ahí no se pueden salir. De ahí no se pueden salir. Entonces, ahí está el anexo B. Ahí están todos los requisitos según el tamaño. Normalmente para usar embarcaciones menores no son tantos. Y ahí está perfectamente claro cómo debe ser. Hay que presentar todos esos. Son dos tipos, son, son dos tipos de requisitos. Unos de ley respecto al uso de la tierra. Ese es crítico, estimado auditorio, porque nuestras orillas siempre deben ser sujetas de tener un convenio o un permiso para poderlo emplear, o sea, una concesión si estás a la orilla. En embarcaciones menores normalmente no se requiere. Usted puede tener el astillero en tierra bien adentro y lo lleva en un tráiler y lo baja, ¿sí? Pero sí, como hay emisiones, es una actividad industrial, tiene que estar autorizado por el POT del respectivo municipio. No es que yo en mi finca de recreo me voy a poner a hacer un astillero y molesto a mis vecinos. No, no, no. O estoy al lado de una casa. De todas formas, en Colombia pasa mucho eso. Hay muchos municipios que no tienen definidos claramente sus POT, sea porque vienen de una tradición revuelta como en Turbo o demás, que es muy difícil separar cosas, o otros que han ido creciendo invasiones y ahí no hay claridad qué es habitacional y qué es industrial, como en muchas zonas de Cartagena, en el bordito precisamente de la zona industrial. Hay muchos barrios metidos en la mitad, entonces es muy difícil algunas cosas. Y todo unido a que tiene que estar registrado en Agustín Codaxi, obviamente, la tierra donde va a estar y anexo a ello los, las escrituras de propiedad y que se tenga las respectivas certificados de libertad
para poder tener el astillero, porque el astillero, como es una empresa comercial e industrial, está asociada a donde está el astillero. Continuar, por favor, donde está el astillero, porque la empresa puede tener distintos domicilios, pero el astillero está en un solo lado. Estas son las estadísticas de la industria naval con LED vigente. Como pueden ver, hay bastantes astilleros de embarcaciones menores. En este momento en DIMAR hay registrados oficialmente más de 32 y más de la mitad son embarcaciones menores. Había una queja muy insistente ante la DIMAR y ante las cámaras de comercio por parte de los propietarios de astilleros pequeños en que se quejaban mucho que el LEC obligaba a tener una póliza de responsabilidad civil. Es una actividad industrial de alto riesgo en algunos casos, sobre todo cuando hay equipo rodante o equipo por encima de cabeza, cosa que no es muy usual en las embarcaciones menores. Entonces, era indispensable eso y estaba catalogado por, decían, una barrera muy alta. Este año, el señor director de DIMAR, luego de muchas consultas, se cambió y se sacó un decreto bastante nuevo en el que se categorizaron los astilleros en tres niveles. Y los astilleros pequeños quedaron con una póliza de 150 salarios mínimos mensuales vigentes. O sea que todo el que vende tres o cuatro barquitos de 20 millones de pesos en el año no tiene disculpa para no tener la póliza. Y si tiene la póliza, se puede matricular y se puede registrar. Entonces encontraba uno, hablaba con una persona, sí, estoy registrado en Cámara de Comercio hace 20 años, pero no tengo licencia de explotación comercial. Y entonces dice, no, bueno, ¿y entonces qué hacías? Pues vendían los barcos por algunos lados, pero no estaban asociados al astillero. Y eso es lo que debemos lograr trabajando todos para el mismo lado. Sigue. Todo esto son los documentos que se entregan. Esos son los formatos. Continúa. El registro de modelos es el punto más importante. Como pueden ver, tuvimos un hueco muy grande por el COVID-19, pero toda la reglamentación estaba desde el 2012. O sea, no hay disculpa para que ahora, a fechas de octubre, noviembre de 2022, los astilleros no se hayan puesto en eso. Lo que pasa es que en Colombia, lo vuelvo y lo digo, hay gente muy conchuda. Hasta que no le obligan a hacer las cosas, no lo hacen. Y aún así obligándolo es difícil. Sí, es como decir que el carro no tiene tecnomecánica vigente y quiere ser servicio de taxi, como difícil. Sí, son esos temas. Entonces, está todo perfectamente claro en la línea de tiempo de DIMAR para tener registrados. En un futuro, todo esto está también en pendientes de normalización de Mintransporte y allá llegaremos. Tenemos que hacer excelentes barcos y asegurar la vida, continuar. Esos son los oficios de aprobación. Continúa. Resolución de aprobación de modelos. Y entonces, eso, cuando usted lo solicita, sale una resolución en que le dicen el modelo Eduardoño Corvina 250 está aprobado y sale con todo lo que fue aprobado por la DIMAR. Entonces así le llega la DIMAR a las capitanías y el Isperito pregunta, ¿este bote sí está autorizado, está todo bien? Lo único que pide es un certificado de arqueo que todavía está incluido entre los documentos estatutarios de matrícula del barco. Estatutarios es que tiene que tener tales cosas. Si es un barco determinado de transporte, pues tiene que tener radio, brújula, un poco de cosas que obliga la ley internacional y esos certificados. Ahora, las capacitaciones realizadas. Continúa, por favor. Ahí está todo lo que estuvo hablando el ingeniero Torres. Ahí están, desde la capacitación 1, que era de norma 12215-1 de materiales, que es la que les voy a referenciar ahora solamente para mostrarle el nivel técnico sin ser muy exigente si es necesario para que quede claro, preciso y conciso qué es lo que pide la normatividad internacional para asegurar la calidad de una nave y que sea equivalente a fabricada en cualquier parte del mundo. Que si es Veneto y está hecha en 1215-5, es equivalente
a una Duardoño hecha aquí, comercializada en Canadá, o que si Motomarlin la va a exportar a Estados Unidos y cumple una casa clasificadora y también cumple ISO, lo hizo, o cualquier otro astillero de los que están aquí. Estos los menciono porque son los que están en Cartagena y se mueven más. Y el de mayor producción de toda Colombia es Eduardoño de lejos, donde se hace lo posible por la calidad y es una orden del alto gobierno corporativo hacerlo, simple y llanamente para poder decir que hacemos excelentes barcos, que es a donde tenemos que llegar. Es la única manera de competir afuera, con excelentes barcos a precios justos. Y ese precio justo es función de calcular bien el barco y usar los materiales adecuados. Continúa. Esto lo dijo ya muy bien. Es el alcance de esa norma, es estandarizar el equipo y los detalles de construcción de embarcaciones menores. El término recreacionales y menores, lo normal es menores. Lo que pasa es que la ISO está bastante orientada a recreacionales, pero le incluyen a embarcaciones menores usando equipo similar. Entonces ya dependiendo de la aplicación particular de cada barco se toma la decisión de cómo se hace. Y está la aclaración, 24 metros. La siguiente. Todo eso viene, siguiente, del Comité Técnico Internacional, o sea, el Technical Committee 188, que es SMASCRAFT. Ahí como vieron en la imagen que presentó el ingeniero Torres, está Estados Unidos y está todo Europa del Norte, que son los que más se pegan del inciso y el parágrafo. Y son el origen de casi todo, con una diferencia. En los países nórdicos no hay árboles de gran diámetro. O sea, coger un roble de 1 metro es un pecado mortal. ¿Sí? Y entonces todas las embarcaciones las hacían de tablas y por eso siempre fueron anchas sin problemas de estabilidad. En cambio aquí teníamos bongas y tenemos bongas. Lo mismo en todo el Pacífico. Aquí hay bongas, entonces nosotros tenemos canoas desde que llegó Colón. Obviamente una canoa como es esbelta, la estabilidad depende del que va parado encima. Entonces hay cosas de esas que hemos tenido que ir hilando muy delgadito para ver hasta dónde llega una cosa y otra. Pero obviamente para exportación, para comercialización mundial, lo único que vale es las normas de estabilidad ISO o IMO. ISO 12217-1 y -2 en cualquier parte. Y las de IMO, Código de Estabilidad Intacta IS 2008. No hay más vuelta de hoja. Eso es lo que tiene que cumplir. Entonces no se les olvide, todos los que están aquí viendo esto, estas normas buscan asegurar un mínimo de calidad. El término mínimo de calidad está asociado a costo de producción para una condición de diseño especificada. Usted lo diseña para una cosa, pero no lo puede mandar para otra. Una cosa es ir a las Islas de Rosario, otra dice para la Alta Guajira. Entonces, normas ISO para embarcaciones menores buscan asegurar mínimo de calidad desde el diseño, con cálculo de esfuerzos y empleo de materiales con resistencias mínimas. Esto se ha trabajado muy bien de la mano con los grandes productores nacionales, sobre todo con Andercol, que las resinas que se producen para construcción naval en Colombia cumplen perfectamente la normatividad y entregan el certificado de calidad de que lo cumplen, que es lo que obliga la norma. En instalaciones apropiadas, olvídase bajo el palo de mango, se necesita trabajar bien. Normalmente en la costa obliga a tener áreas de ambiente controlado, no son aires acondicionados para la gente, son ambientes controlados, que usted sepa que la temperatura promedio es 28 y que la humedad relativa es 70 durante la fabricación. Personal calificado. Desde Cotecmar, cuando era el jefe de la división de materiales compuestos de Cotecmar, y para lograr la certificación de mi planta como la primera planta certificada en Sudamérica por Lloyd Register para embarcaciones hasta 20 metros de eslora, hubo que tener un programa muy bueno de calificación de fibreros. Y de ahí surgió con el SENA, Náutico y Pesquero de Cartagena, el programa de técnico en poliéster reforzado. Esos son los únicos técnicos con calificación teórico-práctica para construir botes. Lo hemos ido alargando, ya en Medellín ahí con las mesas sectoriales se logra,
Lo que pasa es que siempre hay resistencia aquí. Por ejemplo, el que hace una bañera o un lavaplatos dice, uy, ¿cómo me vas a poner a estudiar un man 6 meses para hacer un lavaplatos, por Dios? Entonces hay que irlo separando. El que hace botes y es el máximo nivel porque tiene que entender perfectamente lo que le está pasando el ingeniero. En un bote, si usted cambia la orientación de la fibra principal de resistencia, es que como en el edificio, en una viga, vaya el maestro de obra y le saque las varillas principales. Eso mismo es en un barco. Se comporta como una viga, para que no les quede duda. Y por lo tanto es un desarrollo de ciencia, el cálculo estructural del barco, unido a un componente crítico en nuestras embarcaciones menores en poliéster reforzado, el arte, el que lo está haciendo. No puede estar separado. El ingeniero y el técnico tienen que ser arte y ciencia. ¿Cómo lo calculo y cómo lo hago? Que ya lo vamos a ver en el último pedacito, que es el famoso que si a la resina le echó más endurecedor, se la tiró y si le quedó faltando peor. Llegando a un resultado final de una embarcación de calidad y segura para las condiciones de diseño especificadas. Siempre eso. Calidad, que es cumplir OCDE y tener capacidad de intercambio en cualquier parte, a un costo adecuado al nivel y segura para las condiciones de diseño. Segura es asegurar vida humana en el mar. Segura es que cumple lo requerido por la autoridad, que en Colombia es exactamente lo que especifica la OMI en su convenio SOLAS. ¿Sigue? Entonces, este es un ejemplo en estos últimos minuticos de decirle qué es eso. Los materiales compuestos de matriz polimérica es con los que hacemos todas las embarcaciones de poliéster reforzado en Colombia, que son dos materiales diferentes que cuando son combinados presentan mejor desempeño que los materiales. En este caso, una matriz polimérica. Tiene un nombre bonito de plástico y un refuerzo, o sea, unas fibras. Siguiente. En la siguiente vemos ya organizadito en plies, o sea, capas. Hay mucha terminología en inglés asociada a esto. ¿Por qué? Desde que se perdió la batalla de Trafalgar en 1800, Estados Unidos nunca lo han soltado. Por eso todo lo de ingeniería naval está asociado a terminología inglesa, siendo exclusiva la terminología española de España. Yo tengo posgrado de diseño de la Universidad Tecnológica de Madrid, Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid, es donde se habla toda la terminología que usamos aquí de cuadernas, bulárcamas y demás cosas. En inglés es mucho más sencillo, ellos son mucho más prácticos y por ningún lado hago un hincapié aquí, aparece la palabra costillas. Es algo que hay que desechar completamente de nuestro hablar. Tenemos que ir llegando a niveles técnicos apropiados, todos debemos hablar como debe ser en ingeniería. Entonces aquí está. Compuesto de matriz polimérica para aplicación naval, está formado por un polímero incorporado a un refuerzo. Incorporado a un refuerzo, o sea, yo al refuerzo, a la fibra le echo la resina, no al revés. Y el polímero es un plástico termofijo. Que de por allá en quinto bachillerato explicaban que un plástico termofijo es termoestable, o sea, no se derrite y se quema. No es recuperable. No es recuperable. Plástico termofijo. Siguiente. Entonces, este es simplemente un pedacito para que lo tengan clarísimo cómo han sido hechas las presentaciones. Y esto es lo que mueve nuestra industria. Y la base de la calidad del barco, la resina. Hay tres tipos de resinas, ortoftálicas, isoftálicas y vinilester. Las ortoftálicas son las de propósito general. Y hay resinas baratas para hacer materas y resinas de laminación manual para construir cascos. La diferencia está en su fabricación y en su nivel de resistencia mínima. Las isoftálicas son las que utilizan para hacer los gel coats, pero a forma industrial, no por allá un fibrero que llega y dice que compra una resina de esta y le echa un pigmento blanco y dice que ese es
que ese es el Yelco. No, no, todo eso lo tenemos que ir superando totalmente, tanto desde el punto de vista de los astilleros como de la autoridad. Entonces, eso va de la mano. Y las Vinil Ester son las mejores resinas para obtener barcos de alta gama. Normalmente, esta vale casi el doble y esta vale 3 veces más. Y queda, cuando se necesita muchísima resistencia mecánica, usar resinas epóxicas que se utilizan normalmente en embarcaciones de altas prestaciones, deportivas y militares. Tiene muchísima resistencia mecánica, pero el costo, un kilo de ortoftálico bueno puede estar por 15.000, 18, 20.000 pesos, y un kilo de epóxica para laminación está entre 80 y 120.000. Entonces, esos son los detalles. Continúa. Y aquí vienen las dos cositas. Una resina de poliéster, una estructura lineal obtenida de reacción entre ácidos y alcoholes que son capaces de polimerizar bajo la acción de un catalizador en forma reticulada para firmar un plástico termofijo. Eso es literalmente. Por eso está este logo de Andercol. Ellos tienen capacitaciones muy buenas en ese tema químico, pero normalmente lo que importa para la industria es saber qué es y cómo se mezcla. Siguiente. Entonces, siempre las resinas que se emplean aquí son poliéster de laminación y vienen en presentación líquida, o sea, son insaturadas. Todo es terminología que se va aprendiendo, todo es terminología técnica, pero que todo esto lo debe manejar perfectamente en un astillero el personal de compras. Todo eso está muy bien unido. Y obviamente todo esto es asunto de trazabilidad de las comerciales, porque usted tiene que entregar lo que prometió. El estireno permite que la resina se endurezca, luego adicionar un catalizador en presencia de un acelerante ya incorporado. Se produce una reacción exotérmica y no hay más productos. Eso es en química básica lo que pasa. Que usted la ve rosadita y viene lista para preparar a una condición particular bajo una hoja técnica precisa en función de la temperatura y del contenido de catalizador, que es lo que tiene que seguir el técnico fibrero, que es lo que más le enseñan en, en el SENA. El señor ingeniero mecánico Jaime Jiménez ha sido el instructor desde el principio, una persona con muchísima tradición en el medio, donde les queda clarísimo qué es lo que hay que hacer, que eso no es a la loca, que le voy a echar más o menos, no, se pueden tirar la pieza, y si estamos hablando de un barco, se tiraron el barco. Siguiente. Las gel quad es lo mismo, resinas isoptálicas y vinilester, esto es lo que es la propiedad exterior al barco, esto es lo que siempre hay que usar, una resina de estos tipos con aditivos para aguantar sol, para aguantar agua, como los gel coat ISO NPG de referencia. Deben ser siempre ISO NPG para lograr una buena calidad exterior, y es lo mínimo que se pide en el exterior porque está reglamentado. Siguiente. El catalizador es el famoso peróxido, siempre es del 1 al 2% en función de la temperatura ambiente. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice la hoja técnica, le dice cuál es la temperatura y a qué condiciones. Entonces, por eso se insiste tanto en que la calidad es función de la norma. Usted le venden la resina y le dicen cómo tiene que ser hecha, y usted tiene que llevarlo muy bien y anotarlo para poder cumplir la norma. Siguiente. Este es el acelerante, que es el famoso cobalto, el morado. Este cobalto simplemente acelera la reacción y se adiciona a las resinas para ajustar el tiempo de gel. El tiempo de gel, como lo dice su nombre, es lo que se demora como inicie poniendo como una gelatina, y eso normalmente con las resinas vinil éster, porque las otras ya vienen preparadas desde la industria que las suministra. Aquí tenemos 2 o 3 compañías. La más grande siempre ha sido Endercol, que es de origen Scotch-Bader inglés. Paz Química se fue. Y está Nova Subin y otros que fabrican resinas de muy buena cosa para lo que se necesita.
Resinas Sumiglas en Medellín. Entonces, tenemos un mercado en el que podemos encontrar lo que necesitamos para nuestra aplicación específica. O sea, lo que necesitamos para hacer buenos barcos en Colombia, lo encontramos en Colombia casi todo, o hay varias empresas especializadas del medio como Sumiglas o otras en, en Bogotá, en que se consigue lo que se requiere. Siguiente. Entonces, no hay disculpa para hacer barcos malos. Esto era lo que les queríamos presentar. Desgraciadamente, mi capitán Reinaldo Pinilla no pudo conectarse, pero las diapositivas de él traté de explicar lo mejor posible, hubiera detallado con más cosas su área de naves. Entonces le devuelvo la palabra al ingeniero Torres para continuar y para ver los ajustes de tiempo que me habían dado. Si te Gerson, escuchan, disculpa, pero no te Gerson, escuchamos bien. Hola, estás ¿ahí me escuchan? Exacto. Ahí Ahí sí. sí ¿Mejor? mejor. Mi ¿Mejor? pregunta, y Ok. siempre si mi capitán Pinilla tuviera manera de poder hablar, él está pendiente, pero ha habido problemas de conexión que no estábamos familiarizados con este tipo de conexión y usar otros programas que normalmente no cargamos en nuestros computadores institucionales. Vale, listo. No, muchísimas gracias, capitán. Creo que es una muy buena presentación para lo que estamos trabajando. Para las personas que están conectadas, pues cordialmente invitados a las reuniones de comité. Las reuniones de comité solamente se necesita la vinculación al comité. Los comités de normalización no generan ningún costo para las organizaciones, son abiertos al público. El único procedimiento que tienen que hacer es inscribirse a través de la plataforma iConecta y podrán estar, digamos, actualizados en toda la información técnica, en la elaboración de normas y en las tendencias normativas a nivel mundial que se están siguiendo en la elaboración y construcción de embarcaciones menores. Entonces, cordialmente invitados. Vamos a dar paso a las preguntas que tenemos. Entonces, voy a dejar de compartir aquí la pantalla para pasar a las preguntas. No sé si de pronto Tatiana las tiene y como estaba compartiendo no las pude ver No, o no te preocupes, sí, aquí ya voy. Igual si no alcanzamos a darle respuesta a todas, pues obviamente nuestros panelistas la revisarán y pues a través del correo se las estaremos enviando, digamos, como sus comentarios. Tenemos, capitán, uno de de las preguntas es la siguiente. Liliana López Muñoz nos pregunta, pues obviamente esto fue, digamos, como en la mitad de la presentación, si se están tomando en cuenta, si se está tomando en cuenta el tratamiento de aguas de lastre en los diseños de los barcos. Y pues hace mención al Convenio Internacional para el Control y la Gestión de Aguas de Lastre y Sedimentos del 2004. Él le contesto yo la vi la pregunta a un lado. El detalle es muy sencillo. En embarcaciones menores, estamos hablando de menores de 24 metros de eslora, prácticamente en ninguna se utiliza agua de lastre. Solamente en barcos muy especializados de vela, de competencia internacional como los Volvo Open 60, se utiliza un tanque lateral para subir agua y ayudar con la estabilidad. Porque pueden navegar un mes seguido escorados sobre un solo lado, por ejemplo, desde Australia hasta el Cabo de Hornos, sin hacer un solo viraje. ¿Sí? Es el único caso. Entonces, para embarcaciones menores no tiene aplicabilidad el concepto de agua de lastre. No existe agua de lastre en embarcaciones menores. Nosotros no llevamos nada de agua de lastre. Solamente existe aguas negras, que está muy bien reglamentado ya por DIMAR con reglamento de aguas sucias, donde están cubiertas todas las aguas, y la disposición de aguas oleosas y demás, pero no tiene cabida el el agua de lastre. Aprovecho para saludar a la doctora Gloria Bernard, de jefe de grupo acuático.
de Mintransporte. O sea, ella es los barcos en Mintransporte. Mucho gusto verla en la lista, doctora. Otra, siguiente pregunta. Gracias, capitán. Muchísimas gracias por su respuesta. También Liliana nos pregunta sobre el manejo del deshuese de embarcaciones y su reciclaje. ¿Cómo se está haciendo en este momento? ¿Cómo se está manejando este deshuese de embarcaciones y el posterior reciclaje? Ahí hay un detalle muy importante. A nivel de todo el mundo, no existe en este momento una reglamentación obligatoria al respecto. ¿Por qué? Porque es un material que dura muchísimo, es una resina termoestable. Entonces, normalmente está asociado a cuando se da de baja una embarcación, normalmente por edad o por daño grave, lo único que queda es cortarla en pedacitos, así como lo oyen, cortarla en pedacitos y disposición final en basurero en tierra. La única manera de reducir el pedazo sería incinerándolo. Y entonces volvemos a ver, entonces, ¿qué ensuciamos? ¿El aire o la tierra? Es algo completamente inocuo para el terreno. O sea, literalmente es un vidrio con un plástico termoestable que se demora más de 200 años, dicen en teoría, de disolver un poliéster normal. Y eso al sol. Entonces es un plástico que debe ser los barcos debidamente picados cuando llegan a su vida útil, que es un tema que está tratando ya muy bien Dimar, sobre todo con las embarcaciones comerciales. En este momento tenemos un hueco normativo. Un taxi tiene una vida útil determinada porque es de servicio comercial. Una buseta de 15 años está vuelta a nada y debe ser reciclada. En los barcos lo único que podemos reciclar es parte del equipo, pero el casco en sí no es posible reciclarlo ahora. Han hecho ensayos de moler y demás, pero lo único que se recupera es un poco de fibra picadita que solamente sirve para hacer rellenos en materas, por así decirlo, y el costo es muy alto para ello. Entonces la disposición, sobre todo, que se debe hacer de embarcaciones comerciales que han superado su vida útil a fatiga y que arriesgan su calidad y su integridad estructural, disminuyendo su calidad y poniendo en gran peligro la vida humana en el mar, son las que tienen que ser sacadas de servicio y destruidas totalmente, siendo dispuestas en tierra, en basurero estándar. No hay nada más que hacer, es como un residuo de construcción. El chorro ese que quedó ahí en un borde de concreto, no hay nada más que hacer con él que echarlo en una misma cosa. Esa es la respuesta de la pregunta. Gracias, capitán. Y finalmente, pues tenemos más preguntas, pero respetando el tiempo tanto de nuestros asistentes como los panelistas, esta sería la última, capitán. ¿Se están diseñando embarcaciones con tanques para aguas residuales o negras? Claro que sí, se los acabo de decir. Lo que pasa es que, a ver cómo lo digo de la mejor manera. Acuérdese que soy de educación naval militar desde chiquito, entonces hay cosas que para mí son exactas. Existe reglamento obligatorio DIMAR e internacional para el manejo de aguas sucias, como se le dice en Colombia. Esas aguas sucias incluyen aguas negras de desechos humanos, aguas grises, desechos de limpieza de comida y similar, aguas oleosas, que son aguas de centina, donde se ha mezclado un poquitico de combustible con agua salada o con cualquier cosa que haya caído a la centina. Todo eso está. Una de las normas adoptadas, clarito, dice cómo tienen que ser esos tanques, cómo es el sistema, cómo están conectados, cuál es la capacidad en función. ¿Sí? Todo eso fue discutido en el Comité 255, fue presentado en capacitación en DIMAR a los astilleros con LEC vigente. El problema es que, increíblemente, a pesar del esfuerzo tan grande de DIMAR y de ICONTEC,
No siempre se conectaba a todo el mundo, pero eso está claro y muy bien definido. Y se encuentran perfectamente los tanques necesarios para cada cosa en varias marcas. Todo ya con certificación internacional. O sea, yo no me pongo a inventar que voy a poner un tanquecito de agua negra de 20 galones. No, compro un tanque marca Todd o un tanque, si lo voy a comprar en Estados Unidos, o marca Vetus o otro en Europa. Valen lo mismo y están ya con aprobación Consejo Europeo o aprobación American Boat and Yacht Council, o sea, ABYC, que cumplen perfectamente las características para evitar permeabilidad de olores y demás. Está perfectamente definido, esa es la respuesta. Existe reglamento DIMAR para ello, de obligatorio cumplimiento en este momento. Pero es función del ingeniero naval de diseño del barco en el grupo 500 de construcción, equipos auxiliares, diseñar el sistema correspondiente a los tipos de inodoros que se lleven a bordo. Ahora es muy usual en los barcos de más de 30 pies una solicitud que ha sido de comercio, de comodidad de la gente, tener baño. Entonces hay baños autocontenidos que tienen su propio tanquecito y otros, y están clasificados según sea Estados Unidos, normatividad internacional, europea, en una o dos o tres formas y todos están bien definidos. Esa es la contestación de la pregunta. Reglamentación vigente obligatoria DIMAR Colombia. Listo, capitán, muchas gracias. Aquí por el interno me están solicitando dar respuesta. Tengo una última pregunta. Yo tengo tiempo. Eh, Yo tengo hasta bueno, las 10:30. listo. Bueno, capitán, muchas gracias. Nos preguntan qué métodos se tienen para calcular la vida útil de una embarcación de PRB. Bueno, ¿quién pregunta? Me gustaría saber mucho José porque Nieto. José José Nieto nos Nieto, pregunta. Sí, señor. José Nieto no estuvo en la capacitación 14 o en la capacitación de capacitación 12 en adelante de astilleros con ley vigente, ¿cierto? Ok, por eso la pregunta. Es un tema un poquito largo que se lo resumo en lo siguiente. Un barco en el agua se comporta como una viga buque. No es como un carro en una carretera que lleva las cuatro ruedas siempre sobre el mismo nivel. No. Aquí el barco es una viga en que cuando pasa la ola por la mitad queda con las puntas colgando. Y cuando las olas están en los extremos, queda colgando pero en la mitad. Eso significa que cada vez que pasa un tren de olas, sufre mecánicamente hablando un ciclo de trabajo. Entonces, ejemplo típico, Cartagena, Islas de Rosario, sale la lancha, sale por Boca Chica y empieza a coger las olas colombianas que vienen con un periodo de 9 a 11 segundos. ¿Sí? Entonces, cuando navega una hora para ir a las Islas de Rosario, lleva X ciclos. El ejemplo típico es el alambrito, que cuando usted va a partir un alambrito empieza a moverlo para allá y para acá. Y no importa la calidad del alambrito, lo termina partiendo. Si es muy acerado, dura más. Si es muy blandito, es de aluminio, se parten 4 o 5 doblecitos. Esos doblecitos es la vida útil a fatiga. Y se calcula como le estoy diciendo. ¿Sabes qué pasa un tren de olas? O sea, se llama hogging and sagging o quebranto y arrujo. Cada vez que el barco pasa un par de olas, hace ese movimiento. Entonces, en circunstancias normales, yendo única y exclusivamente como 4 veces a la semana a las Islas de Rosario, un bote comercial típico, los de 42 pies, que se hicieron hace más de 20 años en Fibres, desaparecido astillero, todos superan números de 10 a la 6. Y en 10 a la 6, todos los estudios de duración indican que la resistencia mecánica de un laminado de poliéster reforzado con fibra de vidrio está por valores menores del 25% de la resistencia estructural, señores. 25%, o sea, estamos a un cuarto. Un error de operación y se parte el barco. Unido al mantenimiento del casco. ¿Por qué es tan importante el yelco? Para evitar que entre agua al laminado.
Es un plástico, pero ¿qué mata el plástico y qué lo va desarmando? El sol y el agua. El agua salada, por sus propias características de presiones parciales, entra a la resina. ¿Y qué le hace a la resina? Que cuando llega a saturaciones del 15%, facilísimo, cuando usted ve un bote con un rayón por debajo y ve que cuando lo sacan del agua sigue saliendo agüita de la fibra de vidrio, está saturado total, del orden del 15-18%. Eso significa pérdida de resistencia mecánica a niveles del 20%. Entonces, si juntamos vida a fatiga, 25%, y entrada de agua a 20%, por eso es que se parten los cascos. ¿Sí? Aquí tratan a veces de hacerle un poco de cosas que son indebidas, arriesgando totalmente la vida humana en el mar. Eso está empeñado perfectamente DIMAR, se irá logrando en el futuro y se necesitará el concierto de toda la administración, o sea, el gobierno nacional, en que lleguemos allá. Aquí todo el mundo chilla cuando una buceta se está desbaratando como todas las de Cartagena que no han chatarrizado, pero sí van y se suben en un bote a las Islas de Rosario que tiene 25 años y van tan tranquilos con la mamá al lado y con los niños. Y sienten que el barco navega y que parece de caucho, que donde ponen los pies tiembla, que parece que fuera de caucho. ¿Eso qué significa de caucho? La resina del laminado perdió la rigidez. Solamente se sostiene por la forma, pero ya está mandado a recoger el barco. Entonces espero que le haya quedado bien claro a Nieto. Eso puede solicitar a DIMAR perfectamente a través de el área de empresa de sectores marítimos, a través del ingeniero Juan Vargas o de mi capitán Pinilla. Esos contenidos, aunque estaban dirigidos a astilleros vigentes, pero todos debemos estar en lo mismo. Listo, esa es la respuesta clara, precisa y concisa. Muchísimas gracias. No sé si me dan la oportunidad de esta última pregunta, creo que es muy puntual. Y nos formula Pierre Sogier la siguiente. Toda la norma está enfocada sobre fibra de vidrio. ¿Existe una resolución para la fabricación en serie de embarcaciones en aluminio? Claro que sí. Se llama ISO 12215-3. Fue la capacitación número 3 de los astilleros. Está clarísimo. La norma ISO 12215-3 es para fabricación en acero, en aluminio y en madera. Madera no sólida como la usamos aquí. No vayan pensando en un barco del WAFE de turbo, no. Estamos pensando en un barco de diseño moderno hecho pegado por métodos perfectos. Pero, señor Pierre, está clarísimo. Nosotros en Colombia, básicamente en Cotecmar, se tiene un convenio con SAFE. Se hacen algunas cosas de aluminio, pero el experto en aluminio en Colombia se llama Durabotes. Es el ingeniero Sergio Rodríguez, perdón, el administrador Sergio Rodríguez, miembro constante del Comité de Embarcaciones Menores 255. Prácticamente no ha fallado nunca una reunión, está conectado también, y él es el que produce aquí el aluminio permitido para construcción naval, que construcción naval no son sino series 50, 50 o 5082, cosas parecidas, 5086 y algunos duraluminios de serie 6061. El 6063 no está permitido para construcción naval. Y entonces la norma ISO 12215-3 dice cuáles son los 3 aluminios que puede usar para construcción naval. Eso es, señor Pierre. Capitán, pues digamos que hemos barrido las preguntas que teníamos en el chat. De antemano, pues muy agradecido por esta participación. Y siendo así, pues daríamos por concluida esta sesión. Más adelante, pues les estaremos informando a través del correo electrónico
no solamente, digamos, las memorias de esta charla, sino adicionalmente les estaríamos enviando el enlace porque vamos a colgar esta presentación, esta charla también en nuestros medios, en el Icontec, para que posteriormente ustedes puedan acceder, puedan compartirla y que otras personas también tengan la oportunidad de tener este espacio de conocimiento que muy amablemente desde el Comité 255 nos regalaron. De mi parte, agradeciéndoles nuevamente su participación y bueno, esperamos pues que sea muy útil estos documentos y invitándolos nuevamente a que hagan parte activa del Comité 255. Gerson a través del chat nos dejó el enlace para poderlo desarrollar. Muchísimas gracias, capitán. Gerson, mil gracias también. Con mucho gusto, Tatiana. Y Pues, para un segundito, Gerson, que tenga todo el mundo clarísimo que el esfuerzo que se está haciendo en todos los estamentos académicos y prácticos por lograr que tengamos una industria náutica perfectamente competitiva a nivel mundial y asegurar la vida humana en el mar como es el deber, seguimos para adelante. Ese es el trabajo del Comité 255. Esperemos que todos se conecten. Es que no tiene que tener astillero. Personas como las que estuvieron preguntando pueden participar. Es todo el mundo, todo el gremio, todo el que tiene que ver con un astillero, con algo que tenga que ver con barcos, debería estar ahí conectado. Ahora sí, Gerson, y que estén todos muy bien. bueno, básicamente era eso, invitarlos a todos a participar. El Comité 255 es un espacio de construcción, de socialización del conocimiento, de aprendizaje y de divulgación de prácticas específicas para las embarcaciones y el sector de astilleros. El próximo año estaremos trabajando muy fuerte en todo lo relacionado con divulgación, en todo lo relacionado con la aplicación de estas normas. Bueno, para todos siempre nos acompaña un representante de la DIMAR, siempre nos acompaña el ingeniero Ismael del Ministerio de Transporte, a veces nos acompañan las inspecciones fluviales, nos acompañan los fabricantes, nos acompaña Cotecmar. Entonces es un espacio que los invitamos a todos a mantener y a participar. Y pues les voy a dejar mi correo en el chat para cualquier otra duda y muchísimas gracias por su participación. Gerson, muchas gracias y bueno, damos por concluido nuestra actividad. Les deseamos una feliz tarde. Ok, muchas gracias, que estén todos bien. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.